Bueno, venga, seguimos con las explicaciones. Nos vamos al punto 2.2.2, reglas y principios. También súper importante, aunque en esta facultad no se le dé toda la importancia que tiene, esta es una distinción que en la filosofía del derecho... Uy, has dejado la muleta, me alegro. Sí. Que en la filosofía del derecho de las últimas décadas ha creado un antes y un después. Anteriormente se pensaba que el derecho era un conjunto de reglas, de normas, que esta es una explicación todavía muy ateórica, de normas que si no sigues generan un incumplimiento y generan una sanción y generan un reproche, ¿sí? Sin embargo, junto a esto, si teníamos un comportamiento que no estaba previsto por estas reglas, se decía que el juez o la administración en ese caso tenía discrecionalidad. Es decir, podía decidir como se le cantase, básicamente. ¿Sí? Sin embargo, hay un autor, y aquí ya empezamos con la parte más teórica, llamado Ronald Dworkin, gringo, sin G al final. Ronald Dworkin, no es un gerundio. Ronald Dworkin, sí, te ríes, pero ¿qué pasa todos los años? Ronald Dworkin. Este hombre dijo, mira, esto es un problema del positivismo jurídico, en realidad solo de un tipo de positivismo jurídico, pero es un problema del positivismo jurídico, que piensa que el derecho está compuesto únicamente por normas que o sigues o no sigues, y que más allá de esas reglas no habría nada más en el derecho. ¿Sí? Pero dice Dworkin, error de los positivistas. En realidad, cuando no hay norma que regule el caso concreto, no significa que no haya ninguna norma importante para decidir el caso. La analogía no. Es que tenemos una serie de normas en el ordenamiento de carácter más general, o si queréis, súper general, que son los principios. Claro, si os digo principios constitucionales, pongamos, tenemos, antes de que se crease la legislación sobre ciberacoso, ¿vale? Y te encuentras con un caso en el que una persona es acosada mediante redes sociales. Claro, antes de la existencia de la normativa sobre acoso digital o sobre acoso en redes sociales, tú en cuanto juez lo que tenías que hacer es decir, caso no regulado. Hago lo que quiero o directamente, si estamos en el ámbito penal o en el administrativo sancionador, lo tengo que dejar sin calificar, tengo que considerar que la acción es no punible. Pero claro, te dice Dworkin, a ver, que parece que por encima de las reglas existen estas normas más generales, como el principio de no daño, el principio de igualdad de las personas, el principio de dignidad humana, y toda una serie de normas de carácter muy, muy general que son las que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. Si os fijáis, he dado ya al menos 2 o 3 caracterizaciones de los principios según Dworkin. He dicho ya varias cosas. Y no es porque me esté confundiendo o sea poco claro. Es que Dworkin no es del todo claro a este respecto. Y caracteriza los principios al menos de 3 maneras diferentes.
Lo primero que nos dice es que son normas implícitas. Mirad, nosotros en el punto 2.2.3 vamos a ver qué son las normas implícitas. Pero por el momento nos vale con decir que son normas no formuladas por el legislador o no expresamente formuladas por el legislador. ¿Sí? Te dicen, los principios constitucionales están ahí. ¿Sí? No hace falta que el legislador... ¿Qué pasaría si el legislador no hubiese dictado o derogase el principio de no daño? De no dañes a terceros, o si dañas, tienes que indemnizar. Pues diría, en el derecho no cambia absolutamente nada, porque es un principio que está latente, que está ahí. ¿Sí? Si el legislador no ha llegado a formularlo, no pasa nada porque es una norma implícita. Son los principios generales del derecho. Lo que pasa es que cuando hablamos de principios generales del derecho, ¿tú qué estás entendiendo? El problema es que la noción de principio, en teoría del derecho, ha tenido múltiples significados. De hecho, nosotros aquí vamos a ver solo unos poquitos, ¿vale? Y sí, me estoy refiriendo a los principios generales del derecho según el Código Civil, pero también a los principios constitucionales que inspiran el ordenamiento. Y alguien podría decir, ¿existen algunos principios que sean solo del ámbito penal? Solo del ámbito penal. El de duplicidad. Indubio pro reo, ¿no? Indubio pro reo, el non bis in idem, también el principio de taxatividad, que podrías decir que está en penal y que está en administrativo sancionador. En tributario, ¿existen principios tributarios? Claro. ¿Sí? Esto es indubio pro fisco. Bueno, lo malo es que existe indubio pro fisco e indubio pro administrato. Este es el problema de los principios tributarios. Pero la primera idea que da Dworkin es que son normas que no hace falta que el legislador explicite, que el legislador formule, porque ya están ahí. ¿Sí? Pero no es la única noción de principio que maneja. Tenemos una segunda noción de principio, que es la noción de triunfo. Triunfo en sentido de juego de cartas. A ver, cuando juegas al... me parece que es a la brisca o al tute. A la brisca. De hecho, a los dos me parece. Bueno, da igual. Hay una carta que te permite llevarte todo. ¿Sí? Es como una carta que gana a todo. Te dice Dworkin, los principios son esas normas que le ganan a cualquier otra norma. ¿En qué sentido? Dignidad humana. Como tengas un conflicto jurídico, como haya un caso no regulado, pero esté en juego la dignidad humana derrota, desplaza a cualquier otra consideración. Si nosotros ponemos en riesgo la dignidad humana de un sujeto, el resto de consideraciones jurídicas pasan a ser irrelevantes. ¿Sí? Dice, no, esto es un valor superior, un principio general del ordenamiento. ¿Sí? Otro, protección del menor. Como esté en juego la protección del menor, lo que se dice es que barre con todo. El interés superior del menor barre con absolutamente todo. En este sentido dice que son triunfos. Ahora bien, evidentemente estas dos formas de configurar los principios no coinciden. ¿Por qué? Porque podemos tener normas explícitas que funcionen como triunfos. Claro que podemos tener normas explícitas que funcionen como triunfos, entre ellos interés superior del menor o el principio de dignidad, que están positivizados, ¿sí? En muchos ordenamientos. Así que ojo que Dworkin nos hace una caracterización doble, de hecho triple, de qué son los principios. En este sentido, Dworkin es un autor difícil de leer. Es o muy fácil de leer o muy difícil de leer. Muy fácil de leer porque en cierto sentido te embauca muy fácilmente y te empieza a sugerir un montón de ideas que todas suenan bien.
Eso sí, como las intentes contrastar y ver la coherencia interna, entonces empiezan a surgir problemas, ¿vale? Pero es súper sugerente. David, preguntadme a mí, si para poco que soy... No, que no me queda claro lo de cuando tenemos una maestrita que sea como grupo, ¿qué ejemplo has dicho? Interés del menor, interés superior del menor. Sí. Entonces, nuestra manera de ganarle a todos, lo que no es eliminar el organismo de forma implícita. Llegamos en un segundo a las críticas, porque esta es una de las críticas. Hay una tercera forma en la que Dworkin posteriormente configura los principios jurídicos. Te dice, mira, nosotros en cuanto comunidad político-jurídica, ojo que Dworkin es claramente un jurista, ¿vale? Pero es un jurista muy interesado en los temas de filosofía política. Y es un jurista que cree que hay una conexión entre derecho y justicia entendido como filosofía de la justicia. Y te dice, mira, en cuanto comunidad política, nosotros ejercemos el uso de la violencia, ¿vale? Y esto no es que sea algo sin importancia o gratuito. Hacer uso de la violencia institucionalizada, hacer uso del poder del Estado, requiere de una justificación. ¿Sí? Te dicen, mira, son principios del ordenamiento jurídico todos aquellos que muestran al derecho a la aplicación coactiva de la fuerza o la aplicación de la fuerza bajo su mejor luz. ¿Qué quiere decir esto? Voy. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vayámonos al ámbito penal. Nosotros, en el ámbito penal, para que una pena esté justificada, o para que todo el aparato de coacción del Estado por parte del derecho penal esté justificada, pues hombre, tiene que estar inspirada en algunas cosas bastante sensatas, como por ejemplo, no castigar a los inocentes. Parece una tontería, pero claro, si estamos diciendo que vamos a usar toda la fuerza del Estado, lo que implica en Estados Unidos incluso la pena de muerte, pues por lo menos vamos a regirnos por una serie de valores que hacen que nuestra práctica de castigar esté justificada. Non bis in idem, principio de taxatividad penal, principio de legalidad penal, principio de proporcionalidad de las penas. ¿Por qué? Porque si no, nuestra práctica de castigar a la gente estaría injustificada. Es decir, no, mira, es que desatas el terror. Y esto no es aceptable. Los principios jurídicos van a ser, entonces también, perdón, los valores que justifican nuestra práctica. Los que justifican lo que hacemos con el derecho. Por ejemplo, en derecho tributario. ¿Sería admisible un derecho tributario que pudiese quitarle todos los bienes a un sujeto? Porque tendría fines confiscatorios. Claro, si queremos recaudar impuestos, lo tenemos que hacer de manera tal que no sea confiscatoria. Ahora bien, si en derecho tributario, en derecho penal, administrativo, civil, el que queráis, tenemos esta serie de principios que justifican nuestra práctica de usar el derecho penal, el civil, el administrativo, el tributario, yo puedo usar estos principios para decidir los casos dudosos. Claro, si en un momento determinado me encuentro con un tributo cuya constitucionalidad es dudosa, puedo decir, ¿tiene carácter confiscatorio? Y si tiene carácter confiscatorio, para atrás. ¿Viola los principios del derecho penal liberal, tipo non bis in idem, principio de culpabilidad? En caso de que haya un problema con estos, sale fuera. ¿Sí?
Claro, si añadimos esta tercera caracterización de los principios, vemos que tampoco tiene por qué cuadrar C con A, ni B con C. Podría ser que tengamos un valor que justifica nuestra práctica jurídica y que haya casos en los que no funciona como triunfo. Casos que decimos, mira, esto inspira esta parte del ordenamiento, pero no funciona para derrotar todo el resto de consideraciones, o no desplaza el resto de consideraciones. Os pongo un ejemplo que ya nos salió. Actualmente, cuáles sean las sustancias consideradas drogas es una cosa que no se decide a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero claro, si tú vas a meter a alguien en la cárcel por vender o comprar determinadas sustancias, el principio de legalidad penal, ¿qué te dice? Que eso tiene que ser aprobado por ley. ¿Esa lista se aprueba por ley? Niet. No se aprueba por ley. De hecho, no se aprueba ni como tratado internacional tampoco. Es un acuerdo entre gobiernos. ¿Sí? ¿Pasa por el Parlamento? Coño, va a pasar por el Parlamento. Ni de broma. Así que tenemos algunos de los principios que inspiran nuestra práctica jurídica que no funcionan como triunfos, que no derrotan al resto de consideraciones. Porque si no, tendríamos que empezar a sacar gente de la cárcel a lo bestia, porque la lista de sustancias prohibidas no ha sido aprobada por ley. ¿Te perdiste, Pepe? ¿Bien? ¿De cuál? ¿De qué? Vale. Tenemos casos en los que hay una norma o un valor que rige una parte del ordenamiento o el ordenamiento en su conjunto y sin embargo no funciona para derrotar el resto de consideraciones. ¿Sí? Interés superior del menor. ¿Vale? Si os ocurre algún caso de interés superior del menor en el que el principio de interés superior del menor ceda frente a otros principios, sea derrotado, sea desplazado. Mira. Solamente no se los padres decían, pero sí. Esto no me la sabía. Buen apunte. Se me ocurre otro caso. Menas. Literalmente menores no acompañados. Hay casos en los que cede la protección a los menas frente a orden público. Un montón de veces. No voy a preguntar por qué te giras y sonríes. Claro. Joder, en Santa Cruz han cerrado un centro de acogida de menores. Y ahora, bueno, esa no me la sabía. ¿Vives en la alberca o qué? Sí. Ya. ¿Y estás encantadísima o qué? No muerden, ¿eh? Tranquila que... Algunos sí. ¿Te ha llevado algún mordisco? Os recuerdo, menores. Nuestro ordenamiento o nuestro tratamiento jurídico de los menores implica una serie de consideraciones que tendemos a pensar que tienen que valer para menores nacionales y menores extranjeros, ¿eh? Porque la característica no es que sean nacionales o extranjeros, es que son menores. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es que en la caracterización de Dworkin estas tres cosas parecerían coincidir. Y la crítica es, cuidado que estas tres cosas pueden no coincidir, que puedes tener un valor que justifica nuestra práctica jurídica, pero que no funcione como triunfo. ¿Por qué queda? Porque cede.
no es la única reconstrucción de los principios que tenemos que conocer. La segunda es de un filósofo del derecho todavía vivo, Dworkin ya murió hace unos pocos años, que es Robert Alexy. Y este sí os lo podéis encontrar en la literatura no filosófico-jurídica, sino en la dogmática con cierta frecuencia. Robert Alexy. ¿Qué es lo que sostiene Alexy sobre qué son los principios? Te dice Dworkin, mira, los principios, a diferencia de las reglas, los principios son de cumplimiento gradual. Robert Alexy. Ah, perdón, disculpad. Exacto. ¿El otro? ¿Qué otro? Dworkin. Dworkin, las tres cosas que hemos dicho, aunque también sostuvo en un momento que eran normas de cumplimiento gradual, pero no lo quiero meter para no crear confusión. Mientras que las reglas serían normas de cumplimiento todo o nada. ¿Qué quiere decir que una norma sea de cumplimiento todo o nada? Pues que prohibido fumar. A ver, o la cumples o la incumples. Pero no hay más. Los principios. ¿En qué está pensando Alexy cuando habla de los principios? Pues mirar. No es que dejen algún tipo de laguna. Esto lo vamos a ver con los dos últimos autores, que son Atienza y Ruiz Manero, sino que lo que te dice Alexy es que los principios son los derechos fundamentales. ¿Sí? Claro, te está diciendo, ¿cuáles son las normas de cumplimiento gradual? Uno podría pensar derecho a la salud. Claro, el derecho a la salud es un derecho que se puede cumplir en mayor o menor medida, ¿sí? Tú puedes tener los mejores hospitales públicos del planeta o puedes tener hospitales públicos que atiendan, por decirlo así, únicamente a las personas que no se pueden permitir sanidad privada. Son normas en este sentido que te permiten un cumplimiento gradual. A ver si este os suena también, acceso a la vivienda. Claro, te dice Alexy, los principios no es que los puedas ignorar. Tú no puedes decir, la vivienda a tomar por el culo, me da igual el acceso a la vivienda. Tú tienes que tomar alguna medida para favorecer el acceso a la vivienda. Pero claro, puedes tener un cumplimiento mayor, yo qué sé, construyes vivienda pública como loco y la dejas a precios sociales, ¿vale? Todo el mundo tiene dices, cumplimiento casi total. Nunca se alcanza el total, pero cumplimiento casi total. O simplemente puedes, yo qué sé, ceder terrenos para que se construya vivienda privada. ¿Vale? Cumplimiento gradual significa que puedo dar satisfacción a la norma en mayor o menor medida. ¿Sí? ¿Algún derecho más? Trabajo, vale. Pensiones, vale. ¿Integridad física? Cuidado que aquí ya empezamos a bajar un poco, a fruncir un poco el ceño. Alexy está metiendo, ojo,
todos los derechos fundamentales. Mirad, yo recuerdo que mi profesor de administrativo en su momento me contó, nos contó en clase un caso, que era el caso de una huelga, me parece que era en Vigo, de la gente del metal, si no recuerdo mal. Y no sé si sabéis que las huelgas del metal no son huelgas de salgo a manifestarme con una pancarta. Las huelgas del metal son rudas, son fuertes, ¿sí? O sea, básicamente porque suele haber de por medio esferas de acero tiradas con tirachinas. Y ya os digo yo que poca broma. No, o sea, que suele haber heridos o muertos. La última fue en Cádiz y ardió de todo ahí. 5 meses, 6 meses. Sí. No, o sea, las huelgas del metal, poca hostia. Y claro, se produjo una huelga en la que cortaron los accesos por carretera a los... me parece que era Vigo, si no me falla la memoria, pero bueno, da igual. ¿Qué es lo que pasó? Que llegó la policía y dijo, damos 3 avisos para que os disolváis. Si al tercer aviso no os disolvéis, cargamos y cargamos con todo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasó? Primer aviso, segundo aviso, tercer aviso y empezaron a volar las pelotas de goma. ¿Vale? Consecuencia de una de las pelotas de goma fue que a uno de los manifestantes, un ojo... poquita broma con las pelotas de goma, ¿eh? Poquita broma. Pero lo relevante es lo que pasó a continuación. Al tipo se lo llevan al hospital, le atienden. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que al tiempo el hospital le mandó, pese a ser la Seguridad Social, le mandó la factura de la atención sanitaria, diciendo, usted se ha puesto en riesgo. Claro, usted se ha puesto en riesgo porque frente a un requerimiento legítimo de la Policía Nacional, usted ha decidido ignorarlo. Y nos explicó nuestro profesor. Claro, aquí hay que ponderar, y esta palabra nos va a salir a partir de ahora bastante, hay que ponderar los valores o principios en juego. Está el de orden público, está el valor de que haya acceso a alimentos, porque empezaba a haber carestía de alimentos en la ciudad. Hay que ponderar todas estas cosas en juego. ¿Vale? Así, de este modo, lo que te dice Alexi es que los principios van como si fuera una balanza, la famosa metáfora de la balanza, van a contrapesarse y aquel que pese más es a favor del cual vamos a decidir. ¿Sí? Tenemos varios principios. Tenemos... Uy, que se me ha ido el nombre. Integridad física. Tenemos orden público. Tenemos libertad de manifestación. Tenemos acceso a alimentos. Y claro, lo que te dicen es... Se ponen todos en 2 platillos de la balanza y aquellos que sean más importantes son los que van a prevalecer. Y te decía, y nos contaba mi profesor, en este caso prevalece orden público, atención, distribución de alimentos y cosas por el estilo. Con lo cual, el manifestante que perdió el ojo tiene que pagar por el tratamiento médico recibido. Perdón, no me acuerdo de tu nombre. Lorena. ¿Por qué estabas frunciendo el ceño antes, Lorena? Por lo de la idea de la integridad física. No sé. Procesando información, básicamente. Sí, pero procesas información de varias maneras, no todas frunces el ceño. ¿Hay algo que te sonase mal de esto? El hecho de generar engaño a la persona, no sé. Lo de la balanza. Es cómo se equilibra, ¿sabes? Mira, cómo se equilibra es un problema gordo que veremos un poquito más adelante. Pero hay un problema que está antes. Mirad,
En esta facultad de Derecho, como cualquier otra facultad de Derecho, os han explicado que los derechos fundamentales son intocables, ¿sí? Que constituyen un límite a los poderes públicos. ¿No? ¿Sí, no? A ver, explica eso. A ver, porque realmente acciones de diferentes administraciones producen ataques a nuestros derechos, como por ejemplo, no notifican en plazo, y si yo no soy conocedor de ese derecho, que me tiene que haber notificado en plazo, puede causarme un perjuicio. Lo que pasa es que ahí diremos que el acto ha sido inválido o que cabe reproche jurídico, ¿sí? Porque decimos esa acción ha sido inválida o es una acción prohibida, miles de cosas. Pero esto es mucho más grave. Colisionan los derechos fundamentales y ceden los unos frente a los otros. Y dices, ¿seguro? ¿El derecho a la vida cede frente a algo? ¿El derecho de la libertad cede frente a la vida? La vida cede frente a la libertad. La vida cede frente a la libertad. ¿En derecho al aborto te refieres? O en plan, cuando tú te suicidas. No, hombre, pero Controlado por la administración. no. Cuando te suicidan, ¿quieres decir? Cuando te suicidan. Mirad, esto, pese a que jurídicamente nos suena bien, los derechos chocan y se contrapesan los unos a los otros, generó dentro de la filosofía política un, ¿cómo decir?, hervor de sangre. ¿Por qué? Porque esto atenta claramente contra los principios liberales del derecho. Mirad, el liberalismo, aunque por supuesto lo habéis leído en el libro de prácticas, el liberalismo político es ante todo la tesis normativa, la ideología según la cual el poder estatal tiene límites no traspasables. ¿Sí? Sí, el liberalismo político, como tesis mínima, es aquella según la cual el Estado tiene algunos límites que no puede sobrepasar. ¿El Estado se puede meter en tu cama para ver lo que haces? ¿Se puede meter en tu iglesia? ¿Se puede meter en qué se publica y qué no se publica? Lo que te dice el liberalismo político es, esto es, siguiendo la metáfora de un autor, de Ernesto Garzón Valdés, esto es un coto vedado. Ahí está prohibido. Ahí no puedes hacer nada. ¿Vale? Lo que te dice Alexi es, ojo que los derechos fundamentales se contrapesan los unos a los otros. Y el derecho, yo que sé, a la huelga, puede pesar más que tu derecho a venir a clase. O el derecho al medio ambiente puede pesar más que el derecho a la libertad de empresa. Y así sucesivamente. ¿Sí? Mirad, lo que pasa es que la configuración que hace Alexi de los principios es un poco reductiva. Y para ver la razón, vamos a ver la última configuración o la última reconstrucción de los principios, que para mí es la más clara hecha, que es la de dos profesores de aquí al lado de Alicante, que son Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Mirad, la reconstrucción que hacen de los principios ha cambiado en el tiempo, pero yo me voy a quedar con solo una parte de la primera reconstrucción. Si a alguien le interesa, está en las piezas del derecho. Bueno. ¿Qué es lo que sostienen Atienza y Ruiz Manero? Dicen, ojo, Alexi se confunde. ¿En qué sentido se confunde? Que está reconstruyendo todos los principios como si fueran normas de fin, como si fueran normas que puedo alcanzar de manera más o menos, que son de cumplimiento gradual. Pero te dicen Atienza y Ruiz Manero, ojo que todos los principios no son así.
voy con la reconstrucción de la diferencia entre reglas y principios. Te dicen Atienza y Ruiz Manero. Te dicen, mira, cuando te encuentras una regla, no necesitas nada más para decidir si el comportamiento está prohibido, permitido, obligatorio, válido o inválido, que la misma norma, que la misma regla. Es decir, si yo me encuentro una norma que me dice prohibido encender el aire acondicionado, ¿necesito algo más para saber cómo está ese comportamiento? Se dice que las reglas sirven de condición suficiente para la justificación de las decisiones. Sí, justificación suficiente para una decisión jurídica o una decisión judicial. Es en este sentido que dicen que las reglas tienen condicional cerrado. Toda norma, como nosotros sabemos, tiene esta estructura. Si P, entonces Q. Lo que te están diciendo estos autores es que si se da P, no hay nada más que pensar. Se sigue la consecuencia jurídica. Q. Si matas, 15 años de cárcel. Recuérdame tu nombre, por fin. Joaquín. Pongamos que Joaquín mata a Aroa. Joaquín mata a Aroa. Y llega el abogado de Joaquín y me dice, uy, pero es que en realidad Joaquín quería mucho a Aroa. Mira, es que Joaquín le compró rosas a Aroa. Joaquín estaba locamente enamorado de Aroa. Joaquín es alto. Joaquín es bajito. Joaquín tiene los ojos azules o tiene los ojos marrones. Y dices, ¿so what? Todo este tipo de cosas me dan exactamente igual. Porque si es una regla, ¿qué es lo único relevante? ¿Han matado o no han matado? Y el resto, perdón por el tecnicismo, me la suda, me da exactamente igual. ¿Sí? En las reglas, si se da lo que aparece del lado izquierdo del condicional, si se da el supuesto de hecho, es suficiente para atribuir la consecuencia jurídica. No hay que... Y estos autores están de acuerdo contigo. Te dicen, ojo, que no todas las normas jurídicas funcionan así. Tenemos otra serie de normas que son los principios que funcionan como normas de condicional abierto. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el hecho de que se dé el supuesto de hecho de la norma es una condición necesaria, pero no suficiente para que se siga la consecuencia jurídica. Y lo vamos a entender fácilmente. Necesaria, pero no suficiente. ¿Alguien se sabe el artículo 14 de la Constitución de memoria? ¿Alguien lo puede leer? Uy, ya hay 55. ¿Son y 55? Sí. Aroa, ¿lo lees tú? Venga. Los españoles son iguales
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Muchas gracias, Aroa. Pregunta, ¿las normas que establecen becas exclusivamente dirigidas a mujeres en ciencia e ingeniería están prohibidas por el artículo 14 de la Constitución? ¿David? No te entiendo. Hombre, a ver. Y si es discriminación positiva, ¿significa que viola el principio de igualdad o que no viola el principio de igualdad? Sí, no porque no hay otra medida alternativa. ¿Cómo? O sea, si no hay otras medidas alternativas menos dañinas, menos dañosas a este principio de igualdad y la única vía, sí que puede haber. ¿Estamos seguros de que esto viola el principio de igualdad? ¿No será que está dando más cumplimiento al principio de igualdad que el no establecimiento de las diferencias? Si hemos dicho, o si estamos de acuerdo en que las mujeres habéis sido tradicionalmente excluidas de las carreras científicas, que se ha dicho que vosotras podríais valer para cuidados sociosanitarios o carreras de letras, pero las mates son cosas de machos. No pongas esa cara porque no es tan lejano al discurso actual. ¿Cómo? Y viceversa. Y viceversa. Nosotros no pisaron una enfermería porque, imagínate, de maricas, claramente. Este es el discurso, ¿sí? Si esto es así, crear unas becas para mujeres ¿no sería en realidad aplicar realmente el principio de igualdad? Yo creo que depende cuando se aplique. En este caso, en estas becas. Si no va a aplicarlas a día de hoy, aplicarlas a gente. Bueno, ok, pero a día de hoy, que sí es discriminatorio. Porque hay una igualdad de acceso para los hombres y mujeres. Hay una igualdad de acceso para hombres y mujeres. ¿Cómo no va a haber? No prueba el lavabo, le da la nota, entra a la Vale. O sea, yo tengo esas medidas cuando en aquellos tiempos que nos teníamos peor visto hasta que ya hay una igualdad material. ¿Conocéis alguna ingeniera? Mi madre. ¿Ingeniera de qué? Agrónomo. Ingeniera agrónoma. ¿Tu madre te ha contado alguna vez que haya tenido problemas en el campo por el hecho de ser mujer? Sí, Cuenta. no, una vez decía que cuando tenía que ir a supervisar una finca o algo, pues que los que estaban allí trabajando no, como que no, por el hecho de ser mujer, no se dirigían a ella. ¿Cambiaría esto si hubiese más mujeres, ingenieras agrónomas? ¿Sigue sucediendo que va una ingeniera civil a la obra y lo primero que piensan es ¿y esta tía qué coño pinta aquí? ¿Sigue pasando esto? Si sigue pasando esto, entonces no es una cuestión únicamente de acceso de corte, sino que para que las mujeres, o la opinión de las mujeres ingenieras sea tenida en cuenta en igualdad de opiniones que en el caso de los ingenieros hombres, entonces necesitamos más mujeres ingenieras agrónomas. Me digo desde el punto de vista, porque mi padre también es ingeniero agrónomo. Pues entonces, Me fío más de la opinión de mi madre que la de mi padre. mira, Pero aunque eso también se podría aplicar, pero para los hombres en caso empleados como enfermería. ¿Debemos reservar plazas? ante las burlas de un hombre enfermero, pues ¿Debemos esto? Esperen. ¿Esto genera una real aplicación del principio de igualdad o una discriminación realmente? Bueno, mirad, lo que tienen los principios en esta configuración es que son normas que te interpelan. ¿En qué sentido te interpelan? Que no basta con decir que se da el supuesto de hecho. Vale, ha llegado el legislador y ha creado normas diferentes para el ingreso de hombres y mujeres en la policía. ¿Esto es así hoy en día?
¿Sí? Y se está pensando hacer lo mismo con bomberos forestales. ¿Esto es una aplicación del principio de igualdad o es una discriminación? Porque esta es la alternativa. Los principios, en este sentido, nos interpelan, nos dicen, bueno, tienes que ofrecer, este es el punto, razones ulteriores. Tienes que decir, no, mira, aquí ha habido una diferencia, lo que hay que hacer es justificar por qué constituye una violación del principio de igualdad. Básicamente, lo que estabais haciendo ahora. El hecho de que haya una diferencia en el tratamiento por género, por sexo, por religión, no implica todavía que sea una violación del principio de igualdad. Hay que justificar por qué eso genera una desigualdad inaceptable. Y lo mismo con dignidad humana, libertad individual. ¿Sí? Te dice, los principios te interpelan. Pero ojo, dicen Atienza y Ruiz Manero, dentro de los principios hay al menos dos tipos. Los enuncio y hacemos la pausa. Dentro de los principios hay dos tipos. Atienza y Ruiz Manero. Te dice, mira, hay principios en sentido estricto. Y hay perdón que se me ha ido el nombre. Principios de optimización o también llamadas directrices. Mirar, creo que es mejor que os explico esto y hacemos ahí la pausa. Yo puedo decir o puedo emanar dos normas diferentes. Una puede ser, la norma tiene... la puerta debe permanecer cerrada. ¿Ahí qué estoy haciendo? Ahí estoy señalando si queréis, un estado de cosas o un fin. Algo que tiene una determinada configuración del mundo. La puerta cerrada. Y otra muy diferente es, Arturo, cierra la puerta. Cuando yo digo, Arturo, cierra la puerta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahí no estoy indicando un estado de cosas o un fin. Ahí lo que estoy indicando es Una orden. una acción. Yo puedo ordeno que la puerta permanezca cerrada, pero también puedo ordenar que cerréis la puerta. En uno, ordeno un fin, un estado de cosas. En el otro, una acción. Los principios en sentido estricto son normas de acción. Te dicen qué es lo que debes hacer. Por ejemplo, el principio de interés superior del menor. Toda vez que veas un peligro hacia un menor, tienes que revertir esa situación. Principio de no daño. No dañes a terceros injustificadamente. Y así sucesivamente. Principios de optimización. Pleno empleo, como dice nuestra Constitución. ¿Dice pleno empleo? Salud, vivienda. ¿Sí? ¿Cuál es el fin del derecho al trabajo? Que todo el mundo tenga trabajo. ¿Lo podemos alcanzar completamente? Es por tanto una norma de cumplimiento progresivo, de cumplimiento gradual, lo que estaba diciendo Alexi.
Los principios de Alexi te dicen, solo corresponden a los principios de optimización o directrices. ¿Sí? Pero ¿qué definición de variación de principio de optimización? Es un principio, ¿vale? En el que el cumplimiento es gradual. Igual que Alex. Igual que Alexi. ¿Preferís que os termine de contar esto? Vale. Cumplimiento gradual y hay una segunda característica. Bueno, el cumplimiento, el fin es lo que define. No, tranquila. Pero te dicen Atienza y Ruiz Manero, mirar, al indicarte un fin, los principios de optimización o directrices, al indicarte un fin, pleno empleo, pensiones, cosas por el estilo, el intérprete aplicador, el operador jurídico, tiene que elegir los medios que considere oportunos. Claro, si a mí me mandan una acción, ¿qué tengo que decidir? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? No, porque te están diciendo cuál es la acción a llevar a cabo. ¿Cómo? Sí, pero la acción está clara, ¿cuál es? ¿Sí? En los principios no. ¿Cómo consigues el pleno empleo? Amigo, ahí eres tú quien tiene que decidir cuáles son los medios que vas a utilizar, si lo que vas a hacer es despido más barato, despido súper caro, vivienda si vas a construir parque de vivienda pública, si vas... ¿Sí? En ambos casos son principios, normas de condicional abierto. ¿Sí? Te interpelan, requieren ulterior justificación. Pero los principios en sentido estricto te dicen en última instancia, haz esto, lleva a cabo una acción, mientras que los principios de optimización o directrices te dicen, alcanza un fin. Alcanza un fin en la medida de lo posible. ¿Bien ahí? Si son graduales, se pone uno sobre otro también. Explica esto un poquito, o reformula la pregunta. Que como aquí, pues en este tipo de principios de optimización son graduales como entonces habrá principios que se consideren que tienen un valor superior a otros. De nuevo, aquí estamos en el ámbito, nuevamente, de las críticas. ¿Qué pasa cuando chocan los principios? Atienza y Ruiz Manero te van a decir, de nuevo, se ponderan. Existe una preferencia, ¿cómo decir? Una jerarquía, porque de esto estamos hablando, entre los principios. Te dicen, no existe una jerarquía preestablecida. Uno podría pensar, a lo mejor en el ordenamiento jurídico español sí. ¿Por qué? Porque sabemos que hay determinados derechos fundamentales que gozan de una protección especial porque te puedes ir en amparo directo por violación. Y otros que no. Y ahí te podrían decir, estos tienen preferencia sobre los otros. Pero también se podría decir lo contrario. Del hecho de que tengan protección es únicamente una cuestión procesal. No. ¿Y qué es en lo que entramos? En que hay algunos principios que en el caso concreto van a chocar con otros. Aquí hay varias cosas que pueden sonar mal. La primera es, ¿y cómo sabemos cuál es el principio que debe prevalecer? Claro. Aquí hemos entrado en las críticas. Sí, una primera crítica, efectivamente. Pero hay otra que ya ha salido, que es... Oh, no, esto os lo cuento ya después de la pausa, que si no nos vamos mucho de hora. Venga. Venga, vamos con algunas de las críticas.
Joaquín ya había lanzado una. ¿Cuál era, Joaquín? Que no me acuerdo. Tú tampoco te acuerdas. Bueno, no pasa nada. La primera, que ya hemos comentado aquí, es si los principios chocan y hemos aceptado que no hay una jerarquía entre ellos, ¿cuál prevalece? Mirad. Si os acordáis, Dworkin nos decía que los principios o ¿Estas críticas son solo de los últimos módulos o en general? a general, ¿A la regla de principio? a la distinción entre reglas y principios. Decía Dworkin, no existe la discrecionalidad. Cuando las reglas no llegan, hay que recurrir a los principios. ¿Sí? Ahora bien, nosotros sabemos que los principios no están jerarquizados y que chocan. Y si no sabemos ex ante, si no sabemos con anterioridad cuál de los principios es el que va a prevalecer, pues de nuevo discrecionalidad. Claro. Este es el punto. Hemos dicho que hay principios para evitar la discrecionalidad, que los jueces pueden hacer lo que quieran. Ya, pero si los principios chocan y no hay una manera de resolver el conflicto o una manera clara de resolver el conflicto, entonces lo que hemos echado por la puerta, la discrecionalidad, vuelve a entrar por la ventana. ¿Sí? Ya me acuerdo de lo que había dicho Joaquín. Joaquín había dicho, ¿y no será que las normas jurídicas se vuelven irrelevantes? Vale, alguien podría decir, no es que las normas jurídicas se vuelvan irrelevantes, como estaba diciendo Joaquín, sino que las reglas se vuelven irrelevantes. ¿Por qué? A ver, para esto tenemos que aclarar brevemente cuál es la relación entre reglas y principios, porque hemos dicho que son dos tipos de normas, pero así parecen desconectadas. ¿Bien? En la discrecionalidad, la solución a la discrecionalidad era discrecionalidad. ¿Cómo? Pero no te he entendido yo. Volvemos. Dworkin nos había dicho, los positivistas miran al derecho cerrando un ojo, por decirlo así. Hacen una reconstrucción muy parcial. Hoy te dicen, o dice Dworkin, los positivistas dicen que cuando no tenga regla que resuelva el caso, entonces discrecionalidad. El juez puede hacer lo que se le cante. Y te dice Dworkin, no, están los principios. ¿Sí? ¿Qué sean exactamente los principios? En Dworkin, complicado. Norma implícita, norma fundamental o valor que justifica nuestro ordenamiento. Pero lo que está claro es que estas normas sí te servirían para orientar la decisión que parecía inicialmente discrecional. Te dice, no, si es que tienes que aplicar los principios. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos que estos principios chocan. Existen conflictos entre los principios.
Y si existen conflictos entre los principios, ¿cómo resuelvo el conflicto entre principios? ¿Y qué es lo que están diciendo muchos autores? Que si no sabemos con anterioridad cómo resolver el conflicto entre principios, esto es otra forma de discrecionalidad judicial, porque el juez va a resolver como le dé la gana el conflicto. Te dice, habíamos recurrido a los principios para evitar la discrecionalidad, pero precisamente por los principios hay más discrecionalidad todavía. ¿Sí? La segunda crítica es la que había señalado Joaquín, que es la irrelevancia de las reglas. Pero para ver cuál es o por qué, el porqué de esta crítica, tenemos que explicar la diferencia entre reglas y principios. ¿Vale? Mirad, existen dos posibles relaciones entre reglas y principios. ¿Vale? La primera es una relación de justificación. Y la segunda es una relación de especificación. Mirad, se dice, los principios, por ejemplo, el principio del derecho a la vida, ¿vale? ¿El principio del derecho a la vida justifica alguna regla? Todos los que prohíben el homicidio. ¿Claro? Vida es un principio, pero la norma penal sobre el asesinato es una regla. ¿Vale? El principio justifica la regla, no al revés. Espera un segundo que no sé si he puesto esto a grabar. Sí. Vale. Sin embargo, es también posible que el principio no exactamente justifique la regla, sino que la especifique. ¿En qué sentido? En que lo que hace la regla respecto del principio, pongamos que tenemos interés superior del menor, ¿vale? Interés superior del menor. Y de repente formulamos una regla que te dice que no pueden ser juzgados penalmente o no como adultos. Aquí se puede decir que la regla no es nada más que una concreción, una especificación del principio. ¿Sí? Dime. No, estaba copiando. ¿Vamos bien? Venga. ¿En qué sentido las reglas podrían convertirse irrelevantes por la presencia de principios? Mirad, nosotros sabemos que a partir de ciertos principios, el principio de igualdad, el principio de vida, como son normas que nos interpelan, que nos piden ulterior justificación,
El principio del derecho a la vida prohíbe el aborto terapéutico. Aborto. Terapéutico. Riesgo para la madre. No lo prohíbe. El principio de libertad de prensa permite, en un caso actual, permite publicar una novela en el que se cuente una novela, en el que se cuente detalles escabrosos sobre un asesinato. No sé si sabéis, esto pasó hace relativamente poco, que un tipo que mató a los hijos de su pareja un periodista sacó un texto en el que había cosas muy explícitas que le contó el asesino sobre... Pregunta, ¿el principio de libertad de expresión permite este tipo de publicaciones? En ese caso no. No se hecho el libro para atrás. ¿Cómo? No se hecho el libro para atrás. Pero no es que nosotros tengamos que ver qué es lo que ha decidido la autoridad. En este sentido, nosotros somos los que le decimos a la autoridad si eso está prohibido o permitido. A partir de ese principio podemos concluir si eso debería estar permitido o prohibido. Habría que graduarlo. Deja un margen de interpretación. Habría que graduarlo, deja un principio de interpretación muy alto. ¿Qué decías tú, Joaquín? Nada, que si podía revivirlo como... Por el principio, si prevalece el principio de... Cuando estaba hablando del libro. Bueno, libertad de expresión frente a la dignidad de ni siquiera las víctimas, familiares de las víctimas, o si admitimos el concepto de violencia vicaria, víctimas. Mirad, uno podría tener la tentación de decir, bueno, es que el principio de no dañar injustificadamente, con el principio de dignidad de las víctimas, con el principio de... ¿Cuál más queréis meter en la coctelera? Con estos dos principios, parece que la decisión más justificada es prohibir que se publique el libro. ¿O no? No sé. Pero como los principios nos interpelan y nos piden razones ulteriores, ¿qué es lo que pasa? Que estas razones ulteriores no dejan de ser otra forma de hacer filosofía moral o filosofía política. Si yo soy capaz de, a partir de los principios, derivar las consecuencias jurídicas, derivar si el libro debe ser prohibido o no prohibido, ¿para qué puñetas quiero reglas? Claro, es que los principios hacen irrelevantes a las reglas en el sentido de que si me tomo en serio lo que son los principios, que me interpelan y me dicen hacia dónde tengo que ir, pero me piden argumentos posteriores, no hay espacio para las reglas. Simplemente alcanzo la decisión a través de principios. Y esto, daros cuenta, es profundamente antidemocrático, radicalmente antidemocrático. ¿Por qué? Porque el legislador se vuelve irrelevante. Si nosotros ya sabemos lo que es, a ver si os vuelve a sonar, nosotros ya sabemos lo que es el consentimiento. ¿Os acordáis que os conté que un juez dijo que me va a decir una cajera del Mercadona sobre lo que es el consentimiento? Bueno, el principio de consentimiento nos permite concluir si un comportamiento es lícito o ilícito. Claro, los principios se comen las reglas, o se pueden llegar a comer las reglas, se pueden llegar a comer
la legislación entera. Porque el jurista filósofo o el jurista filósofo moral, no le hacen falta las reglas, no le hace falta la legislación, porque si los principios sirven para lo que dicen, ya no nos hace falta el legislador. Convierte al derecho en el fondo en irrelevante, o por lo menos a las reglas. Y esto es un peligro serio. Esto es un peligro serio. ¿Sí? Claro, la tercera crítica va de la mano de esta segunda. Si hemos dicho que los principios nos interpelan y que requieren que ofrezcamos razones ulteriores, estas razones, en última instancia, al final del día, son razones filosófico-políticas, son razones, en algún sentido, morales. Así que estamos aplicando alguna moral a la hora de determinar si una conducta está prohibida, permitida o es obligatoria. Cuando decidimos el caso de si se publicaba el libro de José Bretón o no, estábamos haciendo algo más que moral aplicada. Ojo, yo no estoy diciendo que no debamos hacer moral aplicada. De hecho, sobre esto soy profundamente agnóstico. No tengo una posición. No lo sé. No lo sé. No estoy seguro. Sí está claro que esto va a provocar mayor discrecionalidad y que si lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, esto va a implicar que las reglas pueden convertirse en irrelevantes. ¿Es esto malo? Uy, ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea porque... ¿Por qué? Mirad. Este ejemplo también nos ha salido. ¿Os acordáis del caso en el que por cierto se ha vuelto a repetir con un caso de corrupción ayer mismo, aquí en Murcia? Un caso en el que determinadas personas que habían abusado sexualmente de menores, aquí tienen penas mínimas porque se rebaja la condena por la tardanza, el retraso judicial injustificado. Conclusión o consecuencia, esta gente ni siquiera ve la cárcel de lejos. Ni una noche. Nada. Nada. ¿Seguro que esto es decente? No. Si decimos que esto no es decente y que no es decente jurídicamente decidir esto, entonces estamos aplicando moral. ¿Cuándo haya que aplicar la moral y cuándo no? Problema. Es, ojo, una pendiente resbaladiza. ¿En qué sentido? En que si dices, lo aplico a ese caso, ¿por qué no lo aplico a todos? ¿Dónde pongo el límite? Cuando algo sea muy bárbaro. Cuando algo es muy bárbaro. ¿Quién decide que una sentencia es muy bárbara como para que tenga que entrar la moralidad a justificar? Pero claro, lo otro, David, es comprarse que te vas a comer sentencias como la de que estos tipos no pisan la cárcel. Aquí no hay... Mirad, las soluciones mágicas creo que las dan en el curso de al lado. Aquí no hay soluciones mágicas. Aquí lo que os vais a encontrar es entre peores y más peores. ¿Sí? Sí. El mal y el más mal de mal. Dale. Este tema lo mencionó muy de pasada la profesora Valdana de Profesor 3 Ya. en la hora de práctica donde salió este tema y lo dijo muy resumido, pero que se entendía. Eso era de inteligencia y medidas, pues, el tiempo que pasa, el tipo de más que pasa. Claro. Dilaciones. Dilaciones. No es achacable a la persona que se trae A la parte. que se le rebajaba ese tiempo y la cárcel porque se entendía como que ya había cumplido, o sea, con ese retraso, como que no es culpa, y ese retraso por la administración ya tenía que estar más tiempo, o que no sería abogado, o lo que sea, se entendía que ya había cumplido un poco. A ver, esto quiero dejarlo bien claro. Uno podría hacer como David, que se subleva ante la idea de que
establezcamos juicio o empleemos la moral para determinar decisiones judiciales. Ah, tú estás a favor, pero entiendo que hay gente que le puede sonar mal porque esto implica discrecionalidad, ¿sí? Pero no hay que pensar, esto es lo que quiero dejar claro, que el hecho de decidir vamos a excluir la moral o vamos a incorporarla, que esto sea una decisión no moral a su vez. La decisión de si abrirle la puerta a la moral ya es una decisión moral. No nos podemos excusar en nosotros somos técnicos, porque los técnicos, que yo sepa, también tenemos moral o deberíamos tener moral. Si no, en otro caso nos encontramos algunos problemillas como gente que manda a la cámara de gas a determinadas personas, como el que pasa. Dado que el caso de Eichmann no nos gusta, Eichmann fue aquel oficial de las SS que iba organizando los trenes a los campos de exterminio, pues decían, yo cumplía órdenes, yo decía lo que me hacían. Y claro, podía mandar vendas en los trenes o judíos a la cámara de gas. Dice, para mí era exactamente lo mismo. Dado que este caso nos da un poco de sustico, no vaya a ser que terminemos haciendo las mismicas cosas, hay que tener muy en cuenta que si nosotros decidimos apartar la moralidad, estamos tomando una decisión político-moral. También si la metemos, no es que podamos salirnos del charco, es o me pongo de un lado del charco o me pongo en el otro. Pero la solución fácil de decir, no, esto... Porque puedes terminar mandando judíos a la cámara de Auschwitz, a las cámaras de gas de Auschwitz. Así que hagamos lo que hagamos, estamos de barro hasta las orejas. ¿Sí? Esto es lo que hay que tener claro. Uno tiene que decidir de qué lado del charco se va a poner. Pero no pensar que no hay charco. Charco hay profundo, apestoso, lleno de mierda, con perdón. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? ¿Os imagináis que os pongo esto de pregunta? ¿Qué papel tienen los juristas respecto de los principios? La explayes en el examen. Ese es el caso en el que hay 95% de suspensos, no 80%. Bueno, ¿alguien me dice qué hora es? Menos cuarto, vale. Pasamos entonces al siguiente punto, que es 2.2.3. Pero las preguntas de desarrollo del examen, ¿cómo pueden ser? Difíciles. A ver, más un poco. Apartado, preguntas, como el tema. Mira, esto ya os lo dije el primer día del curso. No os voy a poner apartados. No pongo apartados. ¿Sí? Ha habido algún caso en el que sí pongo apartados, pero esto es raro. Suele haber una pregunta más difícil que otra. Cada grupo, en cada examen hay dos preguntas de desarrollo. Hay una más fácil y una más sencilla. La más sencilla va a tender a responder si no a un apartado, a una parte de un apartado. ¿Sí? La pregunta más difícil sí puede ser de carácter más abierto. No, eso es de las fáciles. Sí. Esta es de las fáciles. Esta es de las fáciles porque tienes los apuntes, simplemente memorizas, vomitas y ya está. Las difíciles son preguntas que te obligan a cruzar varias partes del temario. ¿Sí? No. Sí, para mi sorpresa, para mi desagradable sorpresa, pasa muchas veces que hay gente que llega al examen y me casca dos preguntas de desarrollo en blanco. Dices, muy bien, vamos a probar a tiros, porque de otra manera o matáis al profesor o si no. Si es que en realidad la parte de desarrollo tendría que ser, o es la parte donde la gente tiende a subir la nota. Dos, dos, tres. Normas explícitas e implícitas.
Otra cosa importante para el examen. A mí siempre me ha parecido suicida que la gente ve la pregunta de desarrollo, le entran los 7 males, dice, ay, no estoy seguro de lo que es. Levantan la manica y dices, profesor, no estoy seguro de si es esto o esto otro. Daño 0 y a lo mejor apruebas por eso. O a lo mejor sacas un sobresaliente por una simple pregunta. Así que no perdamos la cabeza. Si hay que preguntar, se pregunta. Dos, dos, tres. Normas explícitas y normas implícitas. Mirad, esta distinción es rápida. Espero. A ver, si os acordáis, en el punto 2.1, nosotros vimos la distinción entre disposiciones y normas. Y dijimos, las disposiciones son los textos, lo que ha escrito el legislador, el texto legal, la Constitución, las leyes, los reglamentos, lo que queráis. Y dijimos, aunque luego lo criticamos mucho, dijimos, ¿y qué son las normas? Las normas son el significado de los textos. ¿Qué? ¿Es posible que haya normas en el ordenamiento jurídico que no provengan de disposiciones de textos del legislador? Las consuetudinarias, según Dworkin, los principios. Así que vamos a distinguir entre normas explícitas y normas implícitas. ¿Qué son las normas explícitas? Vamos a llamar normas explícitas a aquellas que son producto de la interpretación de un texto. Tenemos norma explícita cuando hay texto legal. ¿Sí? ¿Cuáles son las normas implícitas? Pues todas aquellas normas que están sin texto legal. ¿Sí? Tenemos texto, o sea, tenemos norma, pero no tenemos texto. Mira, esta sí es una típica pregunta de desarrollo. Normas explícitas y normas implícitas. ¿Cómo? Espera que todavía no he terminado. Hombre, tampoco va a ser muy tremebundo. Pero el problema es que tenemos que distinguir entre tipos de normas implícitas. Mirad, en la formulación original de esta distinción, no sé si la original, la que sigo es la que hace Riccardo Guastini. Tenéis el libro subido en los contenidos del curso, en los materiales. Guastini admite... Guastini. No me digáis que no suena el nombre, que me da algo. Guastini admite dos tipos, aquí hay tres, dos tipos de normas implícitas. Admite, y este va a ser nuestro número 2, las normas, ahora las explicaré todas, las normas que son consecuencia lógica. Y ahora lo explicaré. Admite también las normas que son producto de la construcción jurídica.
El año pasado pregunté qué era la construcción jurídica en la pregunta de desarrollo y casi me linchan a la salida. Y además que no lo hice a mala leche. Pero vosotros mismos lo habéis dicho, vosotros y vosotras mismas lo habéis dicho, que también entrarían las consuetudinarias, porque no hay texto. Así que vamos a ampliar la clasificación de Guastini poniendo primero las consuetudinarias, ¿vale? Claro. Para Guastini 2, para nosotros 3, ¿vale? No me detengo en cuáles son las consuetudinarias, ¿vale? Estas ya sabemos lo que son. ¿Dónde nos vamos a detener? En la que, en primer lugar, en las normas que son consecuencia lógica de otras normas. Y para esto requerimos un poquito más de pizarra. Veamos. Pongamos... Pregunta. ¿Sí, hombre? ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Normas que son consecuencia lógica de otras normas. Tenemos un enunciado E1 que nos dice que la mayoría de edad se obtiene a los 18 años. Y de aquí nosotros derivamos la norma N1 que dice mayoría de edad a los 18 años. Tenemos un segundo enunciado 2 que nos dice si mayor de edad, voto. Y de aquí, en un acto así muy creativo, decimos, hay una norma N2 según la cual, sí, 18 años, perdón, sí, mayor de edad, voto. A ver, no hay que partirse el cerebro. Hombre, esto no es difícil. Sí, pero es solo un poquito. No hace falta ser un lumbreras para sacar la norma según la cual, si 18 años, voto. Y esta es la norma N3. La pregunta es, ¿el legislador ha creado un enunciado que diga si 18 años derecho de voto? Sí. Pues ahí tenéis una norma que es consecuencia lógica de otras dos normas. Tenemos dos normas explícitas que son N1 y N2, que provienen de los enunciados E1 y E2, y una norma N3 que no ha sido formulada por el legislador. Y sin embargo, es una norma que es deducción de N1 y N2. Voy, Pepe. ¿Bien? Pepe, venga. No hace falta que haya dos enunciados para derivar una norma implícita, ¿no? Por ejemplo, con el primer enunciado ya se derivaría como consecuencia lógica la norma implícita de que 18 años mayor de edad. Bueno, pero eso es usar la lógica. No hace falta que haya dos enunciados, quiero decir. Que haya dos enunciados, De los cuales se derive una tercera norma. Es decir, que haya dos enunciados de los cuales salga pues la norma 3. No hace falta los dos enunciados. Haría falta solo uno. Es lo que digo, que si con uno ya es suficiente para... Mirar, nosotros vamos a ver que un razonamiento y la lógica no es nada más que una forma de razonamiento, el razonamiento lógico, que sigue determinadas reglas, requiere al menos un par de premisas. De una sola premisa no puedo concluir nada. Así que necesito al menos dos. ¿Sí? ¿Qué hora tenemos? Vale. Construcción jurídica. B3.
tocado y hundido. ¿Sabéis cuándo se puede publicar en España una información que pueda afectar al honor de una persona? Venga, curso de Derechos Fundamentales. ¿Quién se acuerda? Cuando hay una sentencia. No, hombre, pero puedes publicar antes de que haya la sentencia. Ponte que, mirad, os pongo el caso real. Es el caso de un avión que se estrella en el aeropuerto de Bilbao y no se saben bien las causas, el piloto muere y lo que sucede, estamos hablando de un año 80 y algo, que yo era un bebito, a mí también. Lo que sucede es que un periódico saca una noticia diciendo que el piloto era un borracho. ¡Uf! Tela. Cuando sea verdad, ¿esta es la doctrina del Tribunal Constitucional? No. ¿Cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional con esto? ¿No lo sabéis? No. Te dice, mira, lo que sucede en estos casos es que, claro, ¿cuál es la obligación del periodista? La obligación del periodista, informar, pero antes informarse. ¿Sí? No nos podemos inventar noticias, que esto está muy al día. Caca, bulo, caca, cuando sabes que es falso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú has investigado, has consultado fuentes fiables, y aún así has metido la gamba, te has equivocado? ¿Está protegido este comportamiento? Pues hombre, si tú has hecho tu trabajo como periodista, si la información es veraz. ¿Qué quiere decir veraz? No que sea verdadera. Que existan indicios, que hayas llevado a cabo una actividad que te haya permitido concluir plausiblemente que la información era verdadera. ¿Sí? Si no, caca. Si no, tienes que indemnizar. Y ha habido muchos casos en España. ¿Esto dónde aparece en la Constitución? ¿En qué parte de la Constitución aparece? Al honor y a la intimidad. Ahí aparece lo de información veraz. Sí, porque si están difundiendo una información que no sea veraz sobre mí. Alguien que busque los artículos de la Constitución sobre honor y dignidad. En el artículo 18.1 dice de la Constitución que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia paz. Y en cuanto a la intimidad del individuo, en el artículo 10. ¿Pone algo sobre la veracidad? Mira, esto se lo han inventado. Se lo han inventado. El Tribunal Constitucional llegó y se inventó una doctrina, claro, está solo. A patadas. Casos en los que a partir de la jurisprudencia, o no solo la jurisprudencia, también los profes de derecho. Cuidado que los profes de derecho, ya os lo dije, a veces se inventan normas. Así, son este tipo de normas implícitas que son producto de la construcción jurídica. Mirad, que sea la construcción jurídica es un conjunto de técnicas muy diverso que vamos a ir tratando de desgranar en lo que queda de curso. ¿Cómo podemos definir por el momento las normas de construcción jurídica? Son
Uno, implícitas, esto ya lo sabemos, y no son ni consuetudinarias ni consecuencia lógica. Así que, de momento las vamos a definir en negativo. ¿Sí? Aquí dentro, ¿qué es lo que vamos a meter? Y esto ya lo veremos en su momento. Sí. El producto de las ponderaciones. Claro, el resultado de la ponderación. Si no existe un método fiable para saber qué derecho fundamental prevalece, entonces, construcción jurídica. El resultado siempre va a ser una construcción jurídica. Si tú te inventas un requisito, como ha hecho varias veces el Tribunal Supremo, para admitir recursos, no, es que tiene que tener relevancia casacional o el constitucional, relevancia constitucional. Perdone, ¿dónde pone eso? No, esto es porque nosotros somos el Tribunal Supremo y no atendemos cualquier causa. Ya, pero por favor, dígame qué artículo para poder... No hay artículo. Normas así. Así. Saber derecho no significa saberse el código. A mí me sigue haciendo gracia el modelo de oposiciones que tenemos en las que hay que llegar y cantar como un loro el Código Civil, el Código Penal, etcétera, etcétera. Lo que es una soberbia gilipollez, como un platillo volante enorme, porque saber derecho, o sea, digamos que el Código Civil lo puedes consultar en cualquier momento, saberte estas doctrinas ya es otra cosa, y esto forma parte claramente del derecho. ¿Vale? Pues nos vemos la semana que viene. Tengan buen todo. Son más implícitas que los